Olá, bem-vindos à nossa sala do Evangelho no Lar, uma campanha mundial. Estamos em gratidão, em respeito também pelo momento de hoje e abraçando o irmão Davi, que estará conversando conosco no tema de hoje, Amália Domingo Soler. Vamos falar sobre esse ser humano que teve a sua trajetória marcada por exemplos, por ensinamentos e também pelo trabalho de dedicação. E a vocês que estão chegando na sala, aos ouvintes, internautas, sejam bem-vindos a este momento fraterno que nos encontramos em vossos lares, em vossos ambientes, para juntos mantermos e ajudarmos a harmonia do universo numa vibração de luz, vibração de amor, por todo o trabalho que se realiza em prol do bem, tanto na comunicação, na conversa, no conhecimento, como na ação. Quantos irmãos trabalham no bem, são conhecidos, se tornaram referências até mundiais, mas também quantos anônimos, pessoas do cotidiano, no nosso dia a dia, que fazem o bem, independente de reconhecimento. Então, a doutrina hoje vai falar de uma pessoa pela sua trajetória que marcou onde ela viveu. E convido vocês para compartilhar desse momento e trazer para a nossa vida atual o aprendizado desta querida irmã. Bem-vindos. Olá, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy nosotros vamos a hablar sobre Amália Domingo Soler, un marco internacional espanhola de Sevilha, e também agradecer um outro marco internacional e mundial, Divaldo Pereira Franco. O exemplo que temos de Amália, de Divaldo, por trabalho no bem, como dijo Josi, nós possamos agradecer neste momento, querido Maestro Jesus, gracias por termos a companhia, a amistad de Divaldo Pereira Franco, exemplo de luz, do semblador das estrelas, que hoje possamos agradecer. Gratidão, Divaldo, por seu trabalho, 98 anos no Brasil e no mundo. Sim. Tinha visitado 71 países, 650 hijos físicos e milhões de hijos espirituais. Que o Maestro Jesus pueda recebê-lo, agraciá-lo com seu trabalho. Gracias por tu luz. Gracias por tus palavras e livros, através da benfeitora Joana de Ángeles, e todos os amigos e irmãos que temos no mundo por tu causa. Gracias, Senhor. Gracias, Davi. Muita gratidão por tua presença e
Desejamos um encontro harmonioso e te convidamos também para falar um pouco sobre sua experiência, as visitas de Divaldo em seu país e também sobre o tema de hoje, Amália Domingo Soler. Bem-vindo, gracias. Gracias, Josie, gracias, Luis, gracias, compañeros que nos seguís el Evangelio cada miércoles aquí por Internet. Realmente esta intervención mía aquí en el Evangelio estaba programada desde principios de año y se da la coincidencia con el día de la desencarnación de Divaldo. En Brasil fue el día 13, aquí en España ha sido hoy día 14 y por lo tanto es obligatorio, es obligado poder hablar y recordar. Divaldo, yo lo recuerdo haberlo conocido en Europa en el año 1999, en un Congreso Espírita Nacional de España, como público asistente. No teníamos la sensación de esa dimensión de persona y de institución que él fue a lo largo de sus años en Brasil. Y luego pudimos un poco saber la historia, ¿no? España estaba en dictadura, estaba en una dictadura militar, y en los años 70 ya Divaldo fue con Joana de Angelis a visitar España, aprovechó para visitar Portugal también y fue empezando a sembrar el renacimiento del espiritismo. Había unos espíritus clave aquí en la historia de España, Teresa de Jesús, muy conocida, y como seguidora de Teresa de Jesús estaba Amalia, pero también había trabajadores como Miguel Vives, José María Fernández Colavida, y fue en aquellos años 70 que se empezó a gestar esa recuperación. Divaldo viajó por toda Europa, después pudimos conocer también Divaldo en otros puntos de Europa y tuvimos también la suerte de poder acompañarle en alguno de estos viajes. Por Europa, Divaldo es un gran divulgador, un gran orador, fue amigo, creo que es amigo de todas las personas que han pasado aquí en Europa cerca de él. Sembró muchísima unión, sembró muchísimo amor, sembró muchísimo corazón a todos los que le conocieron. Y en relación a Amalia es curioso porque tenemos unas cuantas relaciones ahí, ¿no? Entre Divaldo y Amalia. Divaldo psicografió por varios espíritus y en algunas ocasiones psicografió a Amalia también. Yo recuerdo en un centro espírita el primer contacto con el espíritu de Amália Domingo Soler en 2007. Y recuerdo también en un viaje de compañeros, de amigos, en el que estábamos acompañando a Divaldo, cómo Divaldo nos explicó que del lado de los españoles, que éramos nosotros, habían llegado unos espíritus, habían llegado en un carro, habían llegado haciéndose ver los espíritus citados de Amália Domingo Soler, de José María Fernández Colavida y de Miguel Vives y Vives. Esto sería en el 2014, trabajando muchísimo en el espiritismo en España, trabajando muchísimo también en los lugares que visitábamos con otros espíritus locales, y esto fue a través del propio Divaldo, lo cual nos marcó, al menos a mí personalmente, me marcó bastante esa corroboración de la interacción entre el mundo físico y el mundo espiritual. Después también recuerdo la última visita de Divaldo a España, ¿no? Cuando pudo estar en el Congreso Nacional de 2022, estuvo allí presente y en Petit Comité también nos explicó la presencia, la asistencia de estos mismos espíritus, de Amalia también ahí presente, de Padre Germán, que no era muy común que el espíritu de Padre Germán estuviera presente con Amalia. Amalia es una trabajadora y Padre Germán es uno de los guías, ¿no? Y por lo tanto es un espíritu más elevado con otras tareas. Fue muy interesante esa presencia en el 2022 y un poco
esa coincidencia, ¿no? ¿Qué pretendía Divaldo viajando por Europa? Consolidar el movimiento espírita, apoyar el movimiento espírita y sobre todo unir el movimiento espírita, que todos fuéramos a una. Y estos espíritus que han trabajado en España nos vienen insistiendo en lo mismo, ¿no? De esa necesidad de ir juntos, de esa necesidad de estar unidos, porque los desafíos del espírita y los desafíos del espiritismo son grandes. Entonces, hoy pues es un día muy señalado. Yo creo que con los años nos daremos cuenta de que el 13 de mayo del 2025, día de la desencarnación de Divaldo, va a quedar ahí grabada, igual que quedó grabada el 4 de mayo del 1927, y va a ser muy relevante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hablar este poquito de estas experiencias de Divaldo con Amalia son muy interesantes. Vamos a echar en falta a Divaldo presencialmente, pero recuerdo también que en muchos viajes él nos decía siempre: no os preocupéis, yo voy a estar siempre. Si no estoy encarnado, voy a estar desencarnado. Incluso recuerdo que en algunos congresos él mismo hacía broma y decía: voy a estar o encarnado o desencarnado, pero voy a estar. Sabemos que Divaldo va a ser ahora un espíritu que, cuando se lo permitan, va a estar ahí también trabajando, apoyando, y vamos, ninguna duda que teniendo por guía a Joana de Angelis, nuestras oraciones sirven para auxiliarle, pero el amparo que recibe de Divaldo del mundo espiritual, merecidamente ganado y sobradamente merecido, ya lo quisiéramos nosotros también, con lo cual, en cierta manera, sabemos que ha partido al mundo espiritual, pero que seguirá próximo a todos nosotros. Y esa misma proximidad que creo que vamos a continuar sintiendo con Divaldo, sentimos también proximidad con Amalia, por ejemplo, que es el espíritu del que vamos a hablar hoy. Sentimos proximidad con Amalia en España, y yo particularmente, por ejemplo, también como miembro del movimiento español, porque le notamos la cercanía. Amalia siempre dijo que no era el espíritu más iluminado, más sabio, más preparado que había, pero era una persona muy trabajadora, con muchísima voluntad, y esa voluntad puesta al servicio del espiritismo y del auxilio del prójimo marcó el movimiento espírita en España, y creo que también en parte de Sudamérica, ¿no? Para contextualizar un poco Amalia encarnó el 10 de noviembre de 1835, donde en España, como ha dicho Luis, en Sevilla. El siglo XIX en España fue marcado por las guerras, por los atentados, por la inestabilidad. Pensemos que hubo 5 guerras entre el 1833 y el 1898. Se hicieron 6 constituciones españolas distintas, es decir, había un movimiento, un contramovimiento, un movimiento, una guerra, una contraguerra, no una guerra civil como en el siglo XX, sino 5 guerras civiles dentro de España en ese siglo XIX. Por lo tanto, es bastante caótico el orden que hay en España, ¿no? Y ahí encarna a Amalia. De las cosas remarcables que sabemos de Amalia, pues a los 8 años quedó ciega, o casi ciega. Eso marca mucho. Sabemos que la cuidaba su madre, que siempre estuvo acompañada de su madre. Y claro, una niña que no sabe, que no ve, pues es muy complicado, ¿no?, tener una existencia. No obstante, sabemos que comenzó a leer, que leyó y se preparó. Ella trabajó, después empezó a recibir y a escribir, empezó a escribir poesías, y no se produce ningún hecho importante. Sabemos que fue cambiando de ciudades, que visitó Canarias, que visitó Madrid. Su madre un poco intentaba que Amalia pudiera recuperar la visión. Desencarnó la madre en el 1860.
y entonces ella en un primer momento fue a Canarias, volvió a Sevilla, se instaló en Madrid, pero continuaba con sus dificultades, ¿no? Se dieron algunas comunicaciones, ella estaba en algún círculo espiritualista, los espíritus se le acercaban y le decían algo, pero realmente no es hasta 1872 que ella empieza a leer la primera obra espírita. En 1872 leyó El Criterio. Lo leyó porque conoció a un homeópata. El homeópata es Joaquín Isern, y este doctor homeópata, aparte de ayudarla en las medicinas, aparte de ayudarla en su campo físico, le dio el criterio espiritista, diciéndole un poco de que él no es que creyera, más bien no creía, pero a lo mejor a ella le podía ir bien leer esas ideas. Y a Amalia le encantó. A partir de ahí ya encontró un poquito su línea de vida. Remarcar también que antes del 1872 ocurrió un hecho muy relevante en la historia del espiritismo en España. Kardec envió unos libros, Kardec pagó los derechos de aduana, llegaron al destinatario, pero la censura eclesiástica confiscó los libros y realizó un auto de fe el 9 de octubre de 1861. Eso da para otro encuentro, da para otro evangelio, da para muchas conferencias, pero en ese ínterin de que Amalia está encarnada, tenemos el auto de fe de Barcelona de 1861. Y Amalia conoce el espiritismo después, 11 años después del auto de fe. ¿Qué más nos ocurre con Amalia? A raíz de empezar a conocer el espiritismo, empieza a publicar. Publica en el propio Criterio, publica en la Revelación de Alicante, publica también en Murcia, en Madrid, y a partir de aquí Amalia empieza un poquito a hacerse un nombre. Bueno, la Gaceta de Cataluña también, el Espiritismo de Sevilla, la Fraternidad en Murcia, el Buen Sentido en Lérida, cerca de donde vivimos nosotros, y también en la Revista de Estudios Psicológicos de Barcelona, donde estaría José María Fernández Colavida. Amalia conoce a Colavida. Colavida es magnetizador, pero es el que hace también la primera traducción de la codificación, sobre todo del Libro de los Espíritus al español. Le conoce. Va a ser presidente de honor Colavida en el primer Congreso Internacional de Espiritismo, y este primer Congreso Internacional de Espiritismo se va a celebrar justamente en Barcelona en 1888, y ahí va a estar también evidentemente Amalia. Colavida funda la Revista de Estudios Psicológicos, y Amalia entonces pues ha trabado una gran amistad con él. Antes de este Congreso Internacional, en el año de 1876, Amalia se asenta en Cataluña, en el barrio de Gracia. Ahí tendrá un protector, que será Lluís Llach, y este protector lo que va a hacer es darle el sustento, darle la tranquilidad económica para que Amalia pueda desarrollarse y para que Amalia un poquito pueda ir haciendo su labor. Es conocida también Amalia porque en 1878 protagoniza lo que se conoce como la polémica con Manterola. Habíamos tenido el auto de fe en el 61, en el que la Iglesia o parte de la Iglesia o el obispo, a título personal diríamos casi, decide quemar unos libros, porque son obra, dicen, del demonio o porque atentan a la moral. Sabemos todos que el propio Kardec fue informado que ese hecho iba a provocar que el espiritismo se difundiera, justamente porque la intelectualidad sabía que si lo atacaba la Iglesia, señal que era bueno, porque solo se estaba atacando lo que no era bueno,
y por lo tanto algún progreso y algo de bueno debía haber en aquello que atacaba la Iglesia. Y realmente así fue. A raíz de ese auto de fe, Barcelona, Cataluña, que es una región dentro del Estado español, como las otras comunidades autónomas, ¿no? Cada región conforma España. En esa región de España, en Cataluña, pues ahí se va a desarrollar muchísimo el espiritismo, muchísimo. Y también ahí, en 1878, movida un poquito por ese protector, por Lluís Llach y todo su círculo de amigos, informan a Amàlia de decir, mira, no es el del auto de fe, pero aquí hay otro sacerdote que está haciendo muchos escritos en contra del espiritismo. Lo está acusando de brujería, lo está acusando de pactar con el diablo y está diciendo cosas que no son. Nosotros no tenemos la habilidad de escribir que tienes tú, Amàlia, con lo cual, si tú quieres leer y te apetece contestarle, pues le podrías contestar. Y Amàlia lo que va a hacer es leer y contestar. Leer y contestar. Y de hecho tenemos un librito que yo tengo en mis manos y que habremos tenido varios aquí en España, ¿no? Que es aquellas refutaciones de Amàlia Domingo Soler o refutaciones del espiritismo a esos ataques de Manterola, ¿no? Y es muy interesante porque es que realmente Amàlia lo único que está haciendo es, ante una afirmación falsa, buscar el libro de los espíritus, buscar el evangelio, buscar la codificación y decirle no solamente es falso lo que usted dice, sino que además nosotros afirmamos esto otro, ¿no? Y va un poquito como informando, con lo cual va destapando los errores a veces de base, de dogma, que pueden haber inculcados en según qué clérigos, ¿no? Y fue muy interesante, porque ahí se pretendía eliminar el espiritismo, eliminar las ideas espíritas, y lo que hicieron es, evidentemente, al ser lógicas, racionales, cogieron más fuerza todavía, ¿no? Y ahí la fuerza intelectual de Amàlia se notó muchísimo. Amàlia pues realiza muchísimas más cosas y vamos a llegar a... Bueno, estamos en 1890, ella escribe, es conocida Amàlia por ser directora de una revista, de La Luz del Porvenir. Ella escribe, realiza artículos, intercambia artículos con otras personas, con otros nombres nobles del espiritismo español, y esas revistas van divulgando. Claro, yo siempre digo lo mismo. Hoy tenemos internet, hoy tenemos redes sociales. En el siglo XIX lo que había era la imprenta. Teníamos revistas, teníamos libros, periódicos y poca cosa más. Y en España sucedió que muchos de estos periódicos o de estas revistas, si llevaban el nombre de espiritistas, se cerraban. A Amàlia le pasó en más de una ocasión, pero a la que cerraban uno se abrían dos. Y Amàlia pues fue siempre participando muchísimo de todo lo que es el espiritismo y de todo lo que es la divulgación a través de periódicos. Pensemos también que Amàlia escribió bastante. Y, a ver si me permitís un segundo, tengo aquí el listado de libros, ¿no? Aparte de los periódicos, pues Amàlia publicó Memorias del Padre Germán. Se publicó en el año 1900. El Padre Germán, yo siempre digo lo mismo y creo que no me equivoco si digo que es un libro de gran corazón. No es el libro de los espíritus, que está cargado de racionalidad e intelectualidad, pero cuando cogemos el espiritismo y cogemos las memorias del Padre Germán, nos damos cuenta de la profundidad del amor, de la profundidad de lo que significa vivir el Evangelio, y pocas personas no se van a sensibilizar con el libro, con el espíritu de Padre Germán y sobre todo con esa bondad personificada que es ese espíritu, ¿no? Cómo es capaz de realmente perdonar, auxiliar a los enemigos, a los que le persiguen. Él realiza sus tareas apartado en una aldea cuando podría haber estado tranquilamente
siendo obispo en algún lugar, ¿no? Y es un libro que impresiona muchísimo. Amalia también es conocida por el Te Perdono. El Te Perdono se publicó en 8 volúmenes en el 1904, por lo tanto estamos hablando ya de libros de principios del siglo XX. El Te Perdono es un libro muy interesante, los que lo hemos leído tenemos que saber leerlo, porque en esa época convulsa, Amalia fue lanzando capitulito a capitulito. No tenía intención de redactar un libro, sino que fue recibiendo comunicaciones y publicándolas. Comunicaciones y publicándolas. Y a veces usaba nombres que no eran los reales, y a veces esos escritos iban en contra del poder de la época o eran un contrapunto a que le habían cerrado la imprenta. Y si leemos el Te Perdono en su totalidad, ¿no?, parece que hay unas incongruencias, sobre todo al comienzo del libro. Si somos capaces de llegar más o menos a una tercera parte del libro, ahí nos damos cuenta que está narrando la historia de un espíritu que es el de Teresa de Jesús. Un espíritu que habla con unas flores que le contestan, un gran espíritu amoroso que entendemos que es Jesús, y por lo tanto Amalia lo que hace es traernos la historia de Teresa de Jesús, que será también mentora de Amalia, mentora de España también, como podría ser Isabel en Portugal o como podría ser Ismael en Brasil, ¿no? Y claro, espíritus de esta altura espiritual lo que nos traen es muchísima esencia, también muchísimo cariño y muchísimo amor a los corazones. Sin embargo, a diferencia del padre Germán, yo con todas las personas que hemos hablado, que hemos leído el libro, concordamos que hay algo ahí, sobre todo al comienzo del libro, que no acaba de funcionar bien, y es eso, ¿no?, que se lanzó por comunicaciones, que luego se hizo en volúmenes y luego se reagrupó todo el libro del Te Perdono. Tenemos también de Amalia, evidentemente, Memorias de una mujer, que nos explica pues su vida, sus memorias. Se seleccionaron en Argentina en el 1956 unos escritos de Amalia y se publicaron bajo el nombre de Hechos que prueban. Y tenemos también las refutaciones de Amalia a Manterola y tenemos también toda su obra de revistas que en su momento varios trabajadores a finales del siglo XX, principios del XXI, recopilaron varias revistas y están accesibles gratuitamente bajo distintos nombres, empezamos por La Luz del Porvenir, etcétera, para que puedan descargarse o incluso puedan revisarse la mayoría de los artículos, ¿no? Y bueno, por lo tanto es una obra muy extensa, sabemos que tiene muchas más participaciones como articulista, sabemos también que hay versos, sabemos, me estaba dejando el Ramos de Violetas, ¿no?, que son 2 volúmenes solo de poesía, no solo escribe prosa, sino que escribe también poesía Amalia, y por lo tanto la obra de Amalia es realmente relevante. Sabemos también que Amalia pasó graves dificultades económicas y sabemos también que con los tratamientos del doctor Isern y con la dedicación al espiritismo, pues ella un poquito pudo dedicarse. Hay una pregunta muy recurrente, muy típica, que nos hacen sobre Amalia, que yo no sé si los que nos están escuchando están un poquito al caso, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al Brasil, sabemos que Chico Xavier es medium, sabemos que Ivonne Amaral Pereira es medium, sabemos que nuestro amigo Divaldo es medium y por lo tanto sabemos que viene un espíritu, habla con el medium, acuerdan un poquito cómo van a hacerlo y psicografían el libro. Y parecería un poquito que las obras de Amalia también tendrían que ser de esta manera, ¿no? Tendría que ser que viene un espíritu, se pone a Amalia a trabajar y psicografía o psicofonía y que Amalia fuera medium en este sentido. La verdad es que Amalia no es medium en este sentido. Seguro que es medium intuitiva,
seguro que es capaz de captar los pensamientos de los guías espirituales, pero Amalia va a desarrollar la mayoría de su trabajo en un centro de Barcelona, que es el Centro La Buena Nueva, y ahí va a entablar amistad incluso con uno de los médiums, que es el médium Eudaldo. Eudaldo daba las comunicaciones, Amalia tomaba nota y a partir de aquí, de estas anotaciones, Amalia componía lo que eran los escritos, los artículos e incluso los libros. Por lo tanto, ahí hay un proceso de selección y un proceso de filtrado que realiza la propia Amalia. Pensemos que Eudaldo va a desencarnar, si no me equivoco, en el 1898, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí, la producción literaria también se va a resentir. Amalia va a desencarnar en el 1909, el 29 de abril. Por lo tanto, más o menos tendría 74 años. Y, pues bueno, es ahí un puntal, ¿no?, del espiritismo español durante su encarnación y sobre todo, pues como hemos expresado un poquito al principio, y no nos sorprende, pero sí que nos alegra, es un espíritu muy trabajador incluso en el plano espiritual, acompañando todo el movimiento espírita en España y gran parte de Sudamérica, ¿eh? Pero insistimos en eso, en el nivel de espíritu trabajador. Queremos saber más cosas de Amalia, tal vez, ¿no? Querríamos saber algo más de su obra, ¿no? ¿Solo escribió, solo se dedicó a la intelectualidad? Pues la verdad es que no. En el siglo XIX, pues como hemos visto que España está muy convulsa, no existía el actual estado del bienestar, no existía el actual estado democrático que surge en 1978 con la Constitución que tenemos aún hoy en día, y por lo tanto sí que hay necesidad social. Entonces, similar a lo que aconteció en Brasil con los primeros médiums y los primeros centros espíritas, si realmente hay una necesidad social, si realmente hay una necesidad material, pues el buen espírita lo que va a hacer es colaborar y auxiliar en esa necesidad material. Y Amalia estuvo ahí. Amalia, pues, realizó a través de los periódicos varias colectas, varias recogidas de fondos, pues por inundaciones, también por trabajadores. Era habitual que visitara cárceles con presos y presas en Barcelona, en Tarragona, en hospitales también. Participó de la creación de una sociedad humana de entierros civiles. Intentó también un Montepío. Realizaban donativos a viudas y huérfanos y nos encontramos un poco en esos albores, ¿no?, en ese nacimiento de los estados modernos, ¿no?, que León Denis también lo toca muchísimo, ¿no?, en el socialismo y espiritismo, en ese estado social que cuide de las viudas, de los huérfanos, de los pensionistas, etcétera. Y como eso todavía estaba en sus comienzos y no existía, pues Amalia y la mayoría de espíritas participaron también con ellos. Y a partir de aquí, pues, no sé, tal vez he ido un poquito deprisa, ¿no? Pero yo creo que la idea era transmitirnos un poquito esa idea de Amalia, ¿no? Y bueno, sabemos que está enterrada en Barcelona, en Montjuïc, que su tumba se puede visitar. No es como el Père Lachaise, es algo más sencillito, no es como la de Kardec. Está enterrada muy cerca de José María Fernández Colavida y bueno, a partir de aquí, pues no sé si alguien que nos siga tiene alguna duda o pregunta o apunte, o vosotros mismos, Josi, Luis, pues... Sí. Si tenemos alguna duda, Rubens de Uruguay y todos los hermanos que están acá presentes, es muy interesante. Yo imagina una reunión, un meeting, con Divaldo hablando sobre Amália e Padre Germano que estavam presentes, né, em 2022. Então é uma bênção divina realmente a gente poder ter isso, né? E falando sobre esse livro,
uma referência a uma irmã que nos acolheu nessa cidade de Pinhal, chamada Dona Arlete Brando, e que ela tinha um esposo chamado seu Pedro Brando, e ela dizia, ela educou, alfabetizou todos os filhos com os livros de André Luiz. E a paixão do seu Pedro Brando era o livro Memórias do Padre Germando, que ele leu não sei quantas vezes. Ela dizia que ele ficava na varanda folheando o livro e lendo inúmeras vezes, né? E aí a gente tem que ela encontra a doutrina espírita com 37 anos e trabalha arduamente por mais 37, ao retornar ao plano maior com 74 anos, né? E é interessante que o Auto de Fé, 1861, em Barcelona, foi algo que mais serviu para divulgar a doutrina espírita, e sobre isso, como o Davi disse, nós temos que fazer um outro encontro, né, para falar sobre esse Auto de Fé. E vem a Amália, como também o Davi disse, sobre o livro Eu Te Perdoo, né, que é uma das coisas que mais nós precisamos, né, realizar na nossa vida. Aí é interessante que ela, com 6 anos na doutrina espírita, ela começa a refutar e começa a defender a doutrina espírita na Espanha e para o mundo, né? Se algum irmão aí presente na live tiver alguma pergunta, pode escrever aqui, porque é extremamente interessante a gente ter a oportunidade de explorar essa irmã, cujo Divaldo Pereira Franco também trabalhou muito próximo, né? Durante, eu acredito que foram 5 décadas indo para a Europa e os países aí de língua espanhola, né, Josi? Sim. Davi e queridos internautas, enquanto pesquisava sobre ela, então, desde jovem, né, então a gente já se conecta nesse sentido, uma jovem que veio com uma missão e reconhece essa missão. Ela não tem, ela tem os desafios sociais, culturais, mas ela se disciplinou e se determinou a esse propósito. Ela não se viu nas dificuldades que ela tinha, não é? Que eram problemas de saúde, o pai que faleceu, a mãezinha, e ela não se viu nesse processo somente estando ali, vivendo aquela vida, mas ela se reconheceu no potencial de fazer algo, né? Então, ela foi acolhida por algumas pessoas que possibilitaram para ela trabalhar na doutrina, acolheram em suas casas, até pela dificuldade que ela tinha, né, financeira. Então, ela conseguiu se dedicar. Então, quando você falou que você conheceu o Divaldo, encontrou com o Divaldo em 99, e fazendo um link, ele tinha seus 60 e poucos anos. Você, Davi, talvez menos de 20 anos, não sei. Então, você vê como que a vida são ciclos que se repetem de formas diferentes, né? Com as experiências, vivências. Porque trazer a malha para os mundos contemporâneos é fortalecer para nós que a gente pode sim fazer o que precisa ser feito, não é? Dá um minutinho só, o Manuel Sonieri entrou aí, pode falar para ele que ele tem um link para entrar no nosso encontro. Só clicar lá no link para participar aqui com a gente. Manolo, por favor, entre aí. Então, a história de Amália Domingos Soler, ela é um estímulo, é uma jovem, né, que não teve rede social, a internet, para validar o que ela fez. Né? Ela Exatamente. não é?
ela divulgou-se por si e pelo trabalho onde ela vivia. Então, Amália, a história dela nos provoca, né? Porque como que a gente lida com as nossas dores? Porque ela tinha dores, né? A história dela conta que ela tinha dores. Então, como que nós lidamos com nossas dores, né? Que sentido nós damos a esse sofrimento? Nós entendemos como lições, aprendizados? Então, nós estamos usando nossas dificuldades, desafios como um trampolim para crescermos, não é? Então, ela não teve muito apoio social, mas mesmo assim ela escolheu viver com propósito. Olha que interessante. Então, se ela estivesse viva, a Amália talvez não, ela seria uma voz firme nas redes sociais. Sim, sim. Não é? Falando sobre espiritualidade, empatia. Em 1878, né, como bem disse aí o Davi, ela já era uma pesquisadora, né? Sim. E além de pesquisadora, poeta, escritora, um trabalho social. Isso. Né? Porque o legado que a pessoa deixa também as suas ações. As suas ações, os seus livros, os seus estudos, esse é o seu legado, né? A gente falando do Divaldo Pereira Franco hoje, né, ele tem a obra social Mansão do Caminho, além dos seus quase 700 filhos, né, físicos, né, eu digo, sem seus espirituais, que somos todos nós. Você imagina uma obra social que ela fazia naquela oportunidade, né? Cerca aí antes de 1900, né? Então, veja as dificuldades que são encontradas hoje, imagina naquela época, né? Né? Nas pesquisas com ela, sobre ela, diz que Amália, ela nos ensina que a dor não pode nos definir, mas a forma como atravessamos, não é? Então, Amália tem, sim, experiências dolorosas, renúncias, pobreza, né, o status social, a solidão que ela enfrentou também, sem o pai e a mãe, mas a sua fé se fortaleceu através das poesias, né, dos seus... Si me permitís un apunte también que no hemos citado y a remarcar. Amalia es una persona muy intelectual, es feminista por necesidad y por convicción, no piensa que la mujer deba vivir a expensas de un hombre. Sabemos que alguien de su familia en un par de ocasiones intentó buscarle marido y Amalia no sintonizó, no afinizó con los maridos. Había un señor que tenía mucho dinero, pero era muy mayor, y ella dijo, no es un marido esto, voy a estar aquí haciendo de cuidadora. Aunque le hubieran arreglado el tema económico, ella dijo que no en algunas ocasiones. No surgió ese amor realmente familiar que seguro que Amalia habría podido dar también como madre, ¿no? o como esposa amorosa. Pero esa dedicación y esas dificultades que decís están muy, muy marcadas en ella, ¿no? Y la protección que recibe es muy sintomática, tener la protección, el amparo, las comunicaciones casi directas de alguien como Padre Germán. Sabemos que los espíritus, cuando dan comunicaciones, al primero que van dirigidas es al medium y al entorno. Por lo tanto, qué consuelo no debe necesitar Amalia para que alguien le hable tanto de Jesús y del amor y del ejemplo y del evangelio. Y con el te perdono ahí, Teresa de Jesús también explicando su vida y sus dificultades cuando estaban en el convento, cuando estaban con el propio clérigo, ¿no? Son un poco como diciéndole a Amalia, es como un bálsamo, ¿no? Diciendo, oye, de acuerdo, aquí los clérigos de ahora están en contra de tu obra intelectual, pero también se narra cómo los clérigos de la época de Teresa de Jesús también estaban contra la obra intelectual de Teresa de Jesús. La intentaron reconducir a la propia Teresa de Ávila, es decir, si hubieran podido repetir con Amalia, ¿qué no habría pasado, no?
¿dónde estaríamos los espíritas hoy si realmente nos hubieran tergiversado y anulado nuestras propias obras, ¿no? O a Kardec o a Denis. Es muy interesante, yo creo que es un ejemplo de trabajo para todos. Sim. Existe até uma citação, né, pela Federação Espírita do Paraná, aqui fala: Memórias do Espírito reúne comunicações recebidas na Sociedade La Buena Nueva, da ex-Villa da Gracia, por intermédio da médium Concepción Lonte, do espírito de Iris, que nas encarnações anteriores se apresentava como Maria de Magdala e Santa Teresa de Ávila. Então, isso vem colaborar, né, com a fala do Davi, quando cita também do livro do Perdoa-te, né? Então, são exemplos que nós temos no mundo, né? E falando de Amália, também o Davi já comentou e me veio em mente o Leon Denis. Qualquer dia nós vamos convocar o Charles da França para falar sobre o Leon Denis e como é importante esses marcos históricos. Hoje, esse programa é todo em homenagem ao nosso querido Divaldo Pereira Franco, que onde quer que esteja, com certeza vai receber o nosso abraço, né? Como aqui o Manolo, nosso irmão, disse, né? Um forte abraço. Em Portugal parece que eles dizem um abraço quebra-ossos, né? O nosso amigo lá, né? Então, que esse seja o nosso abraço ao Divaldo, né? Citar Amália, citar o Padre Germano e citar todo o esforço que ele fez nessas viagens internacionais, né? Porque além da obra social que Amália fez, além da obra social que Divaldo fez, é manter essas obras durante muitos anos, durante muitas décadas. Então, você tem uma preocupação de realizar as obras sociais, depois você tem outra preocupação de como mantê-las, como o seu trabalho pode mantê-las, e a gente tem essa experiência aqui, né? Sobre como que você mantém a continuidade. Pois hoje, nesse encontro, nessa mensagem dessa querida irmã que pôde deixar ao mundo o seu registro que valida tudo isso, não só porque ela trabalhou, né? Ela fez, ela deixou, mas porque dentre a humanidade ela se preocupou em fazer as coisas, em realizar e deixar um legado. Uma jovem, a sua mensagem. Então ela fala com vários públicos. Ela fala com a criança que nasceu no lar com dificuldades, pelo exemplo, o que ela fez. Ela fala com uma jovem que cresceu nesse mesmo ambiente. E ela fala já com adulto, para a continuidade das coisas, né? Que a gente não desanime, que a gente se fortaleça, que a nossa fé se renova nessa experiência. Pode ser dolorosa, mais fácil, mais flexível, com mais suporte social, não é? Porque ela teve essa ajuda. Ela foi oferecido para ela na sua caminhada, na sua jornada. Ela encontrou pessoas que acolhessem para que ela pudesse também trabalhar. Então, veja o movimento que o universo faz quando uma pequena ação minha, sua, hoje falando da nossa irmã Amália, lembrando do nosso irmão Divaldo. Então, o movimento que acontece, são graças a esses movimentos que há essa mobilização, essa sincronicidade, não é? Eu acho que o principal, aí o Davi pode complementar, é a razão por que você defende algo.
Então, se ela defendia o feminismo, era para fazer alguma coisa em favor do próximo. Então, quando nós definimos ou olhamos para o Divaldo, eu estava lembrando aqui, se eu pudesse dizer a experiência que nós tivemos com o Divaldo é pouca perante o Manolo, perante o Davi, né? Mas a experiência chama-se alegria. Então, a alegria de servir. O sorriso. A alegria de estar bem disposto. A alegria do bom ânimo. Então, nós temos isso registrado em foto, né? A alegria dele servir. E uma amiga e irmã querida disse isso. O que ela aprendeu com Divaldo foi sempre a alegria. Então, a alegria de servir a Jesus, a alegria de servir ao próximo, sem preocupações materialistas, porque sabendo que tudo vai acontecer na devida ordem, tudo vai acontecer no momento que tiver que acontecer. Então, essa é a minha participação aí, Josi, sobre o nosso querido Divaldo, da alegria de servir, alegria de ser irmão. E são essas influências, vamos dizer assim, né, que contagia e que se manifesta pelas suas ações. Aí as pessoas vão conhecendo e outras conhecendo, e assim essa extensão que toma conta, né, de um Brasil, de um país e também de outros países, atravessa realmente fronteiras, não é? Então, na mensagem final, que depois eu vou passar para o Davi fazer mais alguma consideração e pedir, por gentileza, a prece final. A minha mensagem é que a Amália Domingos Soler, ela mesmo, com a sua fragilidade, né, física, poucos recursos, ela escolheu a luz. E ela espalhou, através da palavra, o exemplo de fé. Então, que a gente lembre-se do verdadeiro valor de servir com amor, pensar com liberdade, que você registrou, né, sobre defender mulheres, né? Então, pensar com liberdade e viver com coragem, mesmo quando ninguém aplaude. Então, ela nos inspirou e inspira a transformar nossas dores em luz e as palavras em consolo. Então, que a gente possa cumprir, né, nossos deveres, missões, mesmo com algumas fases, né, de sombra, de dificuldades, mas que a gente escolha a claridade. Muito obrigada. Davi, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo creo que lo habéis dicho todo ya, casi prácticamente, ¿no? Evidentemente, de Divaldo impresiona, ¿no? Toda su obra. Hemos hablado de Amalia, una gran divulgadora, y le contamos 10 libros, las revistas, los artículos. Miraremos Divaldo y veremos más de 200 títulos de libros, los miles de conferencias, las miles de entrevistas, las decenas de países, el visitar todos los continentes, y todos con la finalidad de traer luz, de traer paz. Divaldo, aparte de espírita, tiene el movimiento Voce y la Paz. Traer paz, que es lo que el mundo necesita, es la que la gente necesitaba. Por eso amamos tanto a Divaldo. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué me falta? Paz. ¿Qué quieres? Paz. Es eso, ¿no? Ese mensaje del Evangelio, no la gran lección. Era un gran orador, es, ¿no? Acompañado de todos los oradores en estado de espíritu, ¿no? Viana de Carvalho acompañándole, Humberto de Campos acompañándole, Becerra de Meneses, haciendo cierres de congresos, aperturas de congresos a través de Divaldo. La figura de Divaldo es impresionante, Mansión del Camino, es la Casa del Camino de hoy, ¿no? Donde trabajaron María, donde trabajaron Juan. Hoy lo tenemos aquí con Francisco, con Clara, en la Mansión del Camino, al amparo de Jesús. Pero lo que más impresionó siempre, nos impresionó más en Europa y a nivel personal de Divaldo fue el hombre. El hombre sencillo, el hombre amigo, el hombre servidor. No era
la gran estrella, entre comillas, que puede parecer, ¿no? Dices, no había diferencia entre lo que proyectaba y lo que era. Y yo de Divaldo me quedaré siempre con aquello que nos intentaba transmitir, ¿no? Y es, tenemos necesidad de leer, estudiar el Evangelio, el Espiritismo, para intelectualizarlo. Tenemos necesidad de incorporarlo en nuestro corazón, que esto puede tardar años, puede llevarnos toda esta existencia a incorporarlo en el corazón. Pero ya llegar a ese nivel de traer el Evangelio a través de las obras, a través de las manos, para que se note, ¿no? Y muchas veces estamos en esos puntos, ¿no? De decir, hombre, ¿es más espírita o es menos espírita? Da igual, estamos en el camino, somos hermanos y estamos transitando. Divaldo siempre será un ejemplo de vida para todos nosotros. Y en relación a Amalia, pues todo el cariño a ella también, evidentemente, y toda nuestra gratitud, porque sentaron las bases, supieron diferenciar el bien del mal, supieron diferenciar lo correcto de lo incorrecto, supieron decir, no vamos a cobrar por esto, no podemos, no debemos mezclar cosas que no son con el espiritismo. Dejemos en libertad a los demás, pero no mezclemos. Y también es un ejemplo para todos nosotros. Y ya casi es una oración, ¿no? Esta plática o esta conversación que tenemos, pero si me permitís, vamos a hacer la oración de cierre un momentito. Agradecemos al Maestro Jesús por sus enseñanzas, por haber encarnado hace 2 milenios. Agradecemos a todos los trabajadores que estuvieron con él, conociéndolo, interiorizando sus enseñanzas. Les agradecemos también su paciencia, su trabajo junto a estas almas de la hora actual que somos nosotros. Sabemos que en la obra El Sembrador de Estrellas se nos habló de una estrella en la tierra. Hoy pedimos a Jesús que tenga esta estrella entre sus trabajadores, entre sus colaboradores, que aquí en la tierra no notaremos su falta, porque sus obras quedan en nuestros corazones. A Jesús fuerza, paz, tranquilidad, para poder continuar trabajando, laborando, interiorizando y en definitiva progresando a nivel espiritual aquí en la tierra. Muchas gracias. Graças, Davi. Eu vou falar uma coisa que você captou no meu pensamento. Lembrar dos amigos, nós conversamos isso antes de abrirmos a sala. Lembrar dos amigos, dos trabalhadores, das pessoas que estão lá na mansão, na continuidade desta grande casa. Não é só a casa de beleza, mas na dimensão espiritual e grandeza de caridade, de fraternidade que se realiza. Então, desejar a esses irmãos coragem, força para continuar a caminhada, não é? Quantos irmãos lá realizam esse trabalho? O pai não está fisicamente, o líder, mas está ali, né? Nós sabemos que a continuidade também do Divaldo continua em outra dimensão. Mas desejar um abraço, os nossos sentimentos também aos trabalhadores desta casa, Mansão do Caminho. Paz e luz a todos. É uma alegria a gente poder realizar esse programa, uma bênção de Deus, nós nos reunirmos e tudo isso, toda essa fraternidade foi graças a um elo comum chamado Divaldo Pereira Franco. Sim. Muita paz a todos. Luz, espiritualidade e bondade nos corações. Tchau, tchau.